Hola, bienvenido. Hoy hablaremos sobre el marco contextual de la investigación en fisioterapia. Como introducción, todos los profesionales sanitarios tienen 4 posibles campos donde actuar. Tenemos el asistencial, docente, investigación y el de gestión. Muchos fisioterapeutas se preguntan por qué se necesita investigar. Ellos saben por experiencia o por rutina que su tratamiento funciona porque el paciente mejora y está satisfecho. Esto tiene relación con la legitimidad y la fundamentación de la profesión, la cual todos deseamos tanto y que es el primer objetivo de la investigación científica, incrementando los conocimientos del área. Por la sociedad occidental en la cual vivimos, donde priman criterios racionales y economistas a la hora de ser tomada en consideración como una profesión, únicamente los efectos mensurables cuentan. Esto legitima y hace imprescindible la investigación en fisioterapia. La investigación sobre resultados en el campo de la fisioterapia es difícil, por la viabilidad de una investigación aleatoria. Asuntos éticos como dar o no dar un tratamiento al grupo de control impiden muchas veces investigar de manera efectiva y hace que los investigadores no puedan demostrar un efecto positivo del tratamiento, lo que no significa que no exista. Por ello, se debe realizar más investigaciones que, además de intentar demostrar los efectos, traten de explicar la acción de la fisioterapia y que contribuyan a la formación y elaboración de teorías y de un marco científico propio dentro del método científico general. Con esto se espera que en el futuro estas indicaciones sobre qué debe contener un protocolo de investigación y las nociones elementales de la metodología sirvan de guía y ayuden para el desarrollo de la investigación en fisioterapia. Patología funcional en fisioterapia. Se define a la fisioterapia desde un punto de vista conceptual, como la aplicación de agentes físicos con finalidad curativa. Hoy en día, dicha definición se amplía, abordando también el campo preventivo y recuperador. Quiere decir que la fisioterapia sería la aplicación de agentes físicos con finalidad preventiva, curativa y o recuperadora. En fisioterapia, se utilizan las mismas bases de conocimiento que en el resto de las ciencias de la salud. Por ejemplo, en la anatomía, la histología y la citología, que es el estudio de las estructuras. La fisiología y la biomecánica, que sería el estudio de la función. La patología, que hablaría del estudio de las alteraciones y de la enfermedad. Y por último, la terapéutica, que serían aquellos estudios de los distintos remedios y sus aplicaciones. Si bien es cierto que en el estudio de las bases morfofuncionales del cuerpo humano no hay gran diferencia entre la fisioterapia y otras ramas de las ciencias de la salud, desde el punto de vista de la acción terapéutica de los agentes físicos, hay que tener muy presente el componente de acción física en los procesos orgánicos y metabólicos sobre los que incidimos. Las diversas técnicas empleadas en fisioterapia, por su estricta ejecución física, buscan una acción de respuesta por parte del organismo que viene dada por los procesos naturales, conociéndolos como los fisiológicos. Esto quiere decir que actuamos a favor de la fisiología del organismo, dando su propia respuesta terapéutica. La actuación fisioterapéutica se basa en la ley estímulo-respuesta, a través de su efecto orgánico sobre procesos neurológicos, circulatorios, biomecánicos, entre otros. Hay que tener en cuenta que los fenómenos biológicos producidos por la actuación de los agentes físicos son de naturaleza no lineal. ¿Esto qué quiere decir? Que a partir de ciertos valores, su comportamiento va siendo progresivamente menos proporcional, llegando incluso a invertir la respuesta obtenida como consecuencia de la aplicación de estos agentes físicos. Y de ahí la necesidad y la dificultad de cuantificar estos agentes, y además de definir parámetros que permitan medir la respuesta biológica que se ha obtenido.
El estudio de la fisioterapia y su aplicación en la patología debe ir orientado al conocimiento de la enfermedad y manifestaciones disquinésicas en su sentido más amplio. Así deben conocerse efectos sobre. El primer grupo serían los macromovimientos, donde involucramos o incluimos el del aparato locomotor, el flujo respiratorio, el flujo cardiorrespiratorio y otros. El segundo grupo sería el de los micromovimientos, que hablaríamos del intercambio gaseoso, circulación sanguínea, microcirculación linfática con transferencias de los metabolitos y también pues habrían otros ejemplos a mencionar. Es tan amplia la diversidad de actuación del fisioterapeuta que no existe un área o especialidad donde no tenga cabida pues como profesión. Pero dada la extraordinaria amplitud de conocimientos que hoy en día se tiene sobre el binomio salud-enfermedad, se hace necesario seleccionar y orientar el contenido de su estudio hacia la actuación posterior fisioterapéutica y sus objetivos, tales como el tratamiento de los trastornos del movimiento y el alivio o supresión del dolor. Para el estudio de la patología en fisioterapia, el enfoque debe ser eminentemente globalizador, aunque en aspectos concretos la fundamentación de este conocimiento pues se deba ser un poco más analítico para una mejor comprensión de la disfunción. El estudio de los diversos procesos patológicos deben incluir aspectos tales como, primero, modo de actuación de las distintas causas morbosas. Segundo, consecuencias que producen efectos patogénicos. Tercero, la aparición de disturbios fisiopatológicos, donde hablamos de que se altera la fisiología, o sea, el funcionamiento normal del organismo. Y cuarto, manifestaciones clínicas, donde vemos síntomas y signos con los que se hace notar la enfermedad. La investigación en fisioterapia se debe basar en un saber científico y no empírico. Se ha de apoyar en un conocimiento clínico causal, fundamentado en la comprensión del proceso morboso, de manera que le permita comprender por qué aparece la enfermedad, qué alteraciones produce, tanto a nivel estructural como funcional, cómo éste se manifiesta y los fundamentos de la terapéutica farmacológica y quirúrgica, además de su imbricación con la actuación fisioterapéutica. Dada la especificidad de la acción de la fisioterapia, se deberán recalcar más los aspectos biofísicos y funcionales de la enfermedad, con sus consecuencias disquinésicas, que lo metabólico orgánico, las alteraciones bioquímicas que lo llegan a acompañar. Se debe partir de una clara conceptualización de la enfermedad, ser capaz de determinar las consecuencias que ésta produce, para comprender los fundamentos de la acción terapéutica en general. Y además, dentro de esta, de la actuación fisioterapéutica, determinar la aparición de deficiencias e incapacidades en la prevención de las mismas. El método científico. En toda ciencia experimental, la investigación surge cuando se tiene conciencia de un problema o de la aparición de una incógnita que se quiere resolver y además entender. El método científico es un procedimiento que se aplica al proceso de investigación en el marco del problema de conocimiento que se quiere resolver. Esta es una actividad sistemática dirigida al descubrimiento y al desarrollo de un cuerpo de conocimientos y va a depender de la existencia de teorías. Antes de realizar un experimento, este debe ser planeado y diseñado teóricamente porque toda la experiencia debe tener un propósito, que es justamente lo que confiere sentido a la investigación científica. Esto implica que, si bien la metodología no es una condición suficiente para el éxito de la investigación, sí resulta sin duda una condición necesaria. Por ello, es importante definir el método y la técnica. El método puede definirse como un procedimiento o conjunto de procedimientos que sirve de instrumento para alcanzar los fines de la investigación. En cambio, las técnicas son medios auxiliares que concurren a la misma finalidad. El método es general, mientras que las técnicas son particulares.
La fisioterapia pertenece al grupo de las ciencias tácticas o tactuales, que son ciencias que estudian los hechos. En estos, sus objetos son materiales. Su método es la observación y la experimentación. Y en segundo término, también la deducción. Y su criterio de verdad viene siendo la verificación. Los enunciados serán, por tanto, sintéticos y analíticos. Para poder investigar y llegar a la formulación de la teoría científica, se debe partir de las observaciones realizadas. A este proceso se le denomina procedimiento inductivo-deductivo, o más conocido como corriente hipotética deductiva. Las teorías establecidas por este método aspiran a establecer la verdad basada en la correspondencia entre las formulaciones y los datos. Los pasos fundamentales de toda investigación se recogen seguidamente, pudiéndose diferenciar en él varias etapas, en las cuales encontramos 8. La primera etapa, reconocimiento y definición del problema. Segunda etapa, observación científica. Tercera etapa, análisis y clasificación de los datos. Cuarta etapa, formulación de las hipótesis que van a estar relacionadas con los problemas o con los fenómenos. Quinta etapa, experimentación para probar o verificar esas hipótesis. Sexta etapa, control y evaluación de los resultados. Séptima etapa, generalización, enunciado parcial o de una ley. Y octava etapa serán las conclusiones de la ley y sus aplicaciones. Reconocimiento del problema. La investigación surge cuando se tiene conciencia de un problema. Por lo tanto, cuando el trabajo se inicia con esa dificultad todavía que no tiene una solución, es necesario determinar con precisión para intentar luego un examen, valoración crítica y hasta una solución. Los problemas surgen de la experiencia personal o profesional, de la literatura o investigaciones anteriores, de réplicas a trabajos y artículos, de vacíos de conocimientos, de hallazgos contradictorios o también de opiniones diversas en debates, como también muchas otras. A la hora de la selección del tema, se debe tener en cuenta una serie de criterios. Debe ser factible. ¿Qué quiere decir? Que pueda comprobarse empíricamente. Si es o no significativo, lo que quiere decir que debe tener interés. Que sea económico en cuanto a tiempo y dinero. Que esté dentro de las posibilidades, habilidades y entrenamiento del investigador. Y que sea original, y no como una novedad, sino como un retorno al origen, a la esencia o a la verdad. Se debe realizar una actualización del tema a través de las fuentes preliminares, conocidas como la búsqueda bibliográfica, es decir, una revisión crítica sobre los estudios realizados previamente con el propósito de delimitar el problema y obtener mejor definición del mismo, centrándolo en profundidad y no en la extensión. El primer paso sería conocer lo que se ha hecho, lo que está por hacerse y las nuevas tendencias, separando claramente las hipótesis de los datos y aquellas de las leyes. El segundo consistiría en la jerarquización de todos estos trabajos, separando los fundamentales de los accesorios y de los anecdóticos. Y el tercer paso implicaría ordenar los estudios, eligiendo un criterio para clasificarlos. Por ejemplo, la época, escuelas, tendencias, perspectivas teóricas de los autores, las coincidencias de los métodos, etc. Y una vez sintetizada la literatura, pues hay que replantear las cuestiones implicadas en el tema de cuestión. Solo después de esto se pondrá a exponer el estado actual del tema que se quiere estudiar. La observación es el procedimiento básico de la obtención del conocimiento. El objeto de la observación es un hecho real, el producto de una observación es un dato. El hecho es cualquier cosa que sea o de que se trate, como por ejemplo, todo aquello que se sepa o suponga con algún fundamento que pertenece a la realidad, en lo cual distinguimos unos procesos. El primero,
El suceso o acontecimiento es cualquier hecho que tiene lugar en el contexto espacio-temporal y que por algún motivo puede ser tomado como el componente más elemental de algo. El segundo es el proceso. Es cuando su nombre lo indica. Es una secuencia temporal ordenada de sucesos colocados de tal forma que cada miembro de estas secuencias participa en la constitución del miembro siguiente. El tercero viene siendo el fenómeno, que va a ser el resultado de la interacción de un suceso con el sujeto conocedor que lo llega a observar. La observación es una percepción intencionada o también puede ser interpretativa porque efectúa con cierta finalidad y se aloja en un cuerpo de conocimientos. El dato es el resultado de la observación y debe ser impersonal, apreciable por distintos sujetos. Debe ser objetivo, coherente con la realidad a que hace referencia y sistematizado, incluible en un cuerpo de doctrina. Los datos en bruto son procesados, examinados de forma crítica en busca de errores y se normalizan según criterios generales mediante procedimientos estándares u otros. Y de este proceso surge el dato con información relevante y con uso universal, que habría que analizarse y calificar. Con estos se pueden elaborar las siguientes hipótesis. La hipótesis. Esta constituye la premisa o punto de partida de una argumentación. Es el resultado de un proceso mental de esquematización y abstracción a partir de datos sensibles, pero sabiendo que ninguna expresión teórica se corresponde exactamente con la realidad exterior. Esta hipótesis puede ser generada por observación y experiencia, recibiendo el nombre de inductiva o por el contrario ser originadas por teorías, en cuyo caso se denominan hipótesis deductivas. Las hipótesis cumplen unos propósitos que se pueden resumir en el hecho de suministrar, primero, una explicación provisional de los fenómenos y facilitar la ampliación de conocimientos en un área determinada. Segunda opción sería una orientación a la investigación. Y la tercera será un marco referencial para informar sobre las conclusiones del estudio. En este momento se llega a la experimentación. Con ella se pretende verificar o justificar la hipótesis formulada, que no es más que la clave del método hipotético deductivo que caracteriza a las ciencias fácticas. La experimentación es una observación provocada. Es la derivación más concreta del método científico y su empleo sistemático, la cual ha sido el apoyo más sólido de la ciencia moderna actual. Consiste en forzar a la naturaleza a que responda a una pregunta que se le ha formulado. Aquí no nos conformamos con ver lo que está frente a nosotros, sino que obligamos a la naturaleza a que nos dé directamente una respuesta. Su aportación radica, en primer lugar, en que permite solucionar lógicamente y dentro de un cuerpo de conocimientos las relaciones entre las preguntas que se formulan y las respuestas que se obtienen. Y en segundo lugar, pues facilita el paso de las teorías más sólidas que van a explicar satisfactoriamente áreas más amplias de la realidad. Pero, como decía Huxley, hay que estar dispuesto al asesinato de una hermosa hipótesis por la fea realidad de un hecho vulgar. El control y evaluación de los resultados. Dependerá del tipo de plan trazado según el problema a investigar. Así, esta valoración se podrá realizar basando el conocimiento general o básico de la materia y utilizando las técnicas de análisis que están al alcance. Una vez recogidos los datos, se tratará de establecer una relación lógica entre los mismos. Generalización. Es un enunciado parcial de una ley. Las hipótesis enunciadas se convierten en leyes y un conjunto de leyes, adecuadamente verificadas, que constituyen un sistema teórico. Puede afirmarse que la aspiración de la actividad científica es la formulación de la teoría. Para llegar a esta, en las ciencias tácticas, a las cuales pertenece la parte médica quirúrgica,
se utiliza el método inductivo-deductivo, y las teorías formuladas en esta forma aspiran a establecer un criterio de verdad basado en la correspondencia entre las formulaciones y los datos. Entonces, resumiendo, tenemos que el camino propuesto para el proceso de la investigación en fisioterapia es el siguiente. El experimentador circunscribe sus observaciones a determinados aspectos de la realidad. De esa observación sistemática debe surgir la prehipótesis, o sea, una conjetura. Con todas las conjeturas se elabora una hipótesis. A partir de ese momento deben ser verificables mediante la observación y el experimento. Y de los enunciados protocolarios iniciales se puede llegar al estado máximo nivel de abstracción formando la teoría, que no es más que el conjunto de leyes científicas.